Hola, ¿qué tal, mi gamer? Si tienes problemas con la latencia, un ping muy alto jugando Diablo 4, sobre todo que es el juego del momento el que nos trae este video, pues te traigo una solución que a mí me resultó y quizás a ti te pueda resultar. Mi situación actual es pues que me encuentro en un lugar donde solamente tengo 4 megas de velocidad de internet, lo cual me hace que jugar Diablo 4 sea bastante difícil, con pines de 300, 400, incluso 800 he tenido ping, y en hardcore pues mucho menos, sería una locura jugar con un ping de esa magnitud, pero incluso no hardcore prácticamente se hace imposible. Entonces, pues esto me ha llevado a buscar soluciones, ¿no? Y en este video pues quiero mostrarles algunas pruebas que hice con este software que encontré y que hoy les traigo, y usted sacará sus conclusiones. Primero les voy a mostrar sin el software, bien, cómo se comportaba. Llegué acá, les digo, llevaba días sin poder jugar Diablo 4. En el gameplay que ahora mismo les estoy mostrando, créeme que incluso en este momento estaba bastante rápida la conexión, porque nunca llegué a 800 en este momento, pero sí siempre por encima de los 300 milisegundos. Créeme, ha sido mucho peor en otras ocasiones, depende del horario y demás, ¿no? Entonces, como les decía, pues me pongo a investigar y me doy con este programa, un programa que les traigo que pues prometía esto, ¿no? Mejorar la latencia, y de hecho lo hace. Les voy a decir, se llama Here App Booster. Voy a dejar el link en la descripción para si usted quiere descargarlo. De hecho, el programa me pareció bastante fácil. Ya viene con algunos juegos en su lista, incluyendo Diablo 4, que es el caso actual de que estamos hablando. Entonces, lo que tienes como tal es que decirle dónde está ubicado el juego. Eliges, muy importante, tienes que elegir la región, ya sea Norteamérica, Suramérica o en la región en la que estés. Yo probé primeramente con Suramérica y con Norteamérica obtuve mejor resultado, pero va a depender del lugar donde usted esté. Ahora, como les digo, les voy a mostrar el resultado con este programa activado el bus. Vamos a probar. Les garantizo que no he cambiado nada en la conexión. Son mis mismos 4 megas, una prueba detrás de la otra. No hay otros factores externos, no hay nada que no sea el programa realmente mejorando el juego. Como puede ver en el video, si bien por supuesto el programa no va a hacer magia, bien, no va a bajar la conexión que yo tengo a 300, 400 milisegundos a 50 y 60, porque ya sería, me parece, demasiado. Pero si usted tiene un poquito más de velocidad de estos 4 megas que yo tengo, puede que el resultado sea un poco mejor. En mi caso me redujo la latencia de 300 a 170, aproximadamente incluso a 150 en algunos momentos llegó. Ahora en las escenas que van a estar viendo de gameplay, pueden fijarse en la latencia constantemente que ronda esos valores 150, 170, lo cual me pareció realmente una mejora, casi un 40% a la velocidad que yo tenía. O sea, es para mí funcional, no es como otro programa que no funciona ni mucho menos. Si quieres probarlo, el programa es gratis en móvil, aunque no es el punto del video porque no lo he probado tanto de hecho en móvil, pero sé que viendo anuncios va ganando como tiempo gratis, digamos, ¿no? Porque sí, el programa tiene una suscripción, pero en el caso de PC, que es lo que nos ocupa, tienes 3 días gratis. Durante 3 días puedes probarlo, o sea, no pierdes nada. El link está en la descripción, lo descargas. En mi caso le digo que sí, me ha mejorado y se los estoy mostrando con el video que están viendo de fondo, que realmente sí funciona. Yo al inicio, como muchos de ustedes, he probado este tipo de software y realmente no le di mucha confianza, ¿sabes? Porque no es el primero que probaba algunos y realmente no me dieron buenos resultados, pero en este sí, y por eso se los traigo al canal. Si no, créeme que realmente no se los trajera. Ahora, después de los 3 días gratis, como es lógico, ya en este punto todos ustedes, el quiera, pudo y tenga este problema, probar el software, ver que le funciona, ver que le mejora, y entonces pues si requiere una suscripción en el caso de PC mensual. Puedes pagarla cada 3 meses, un año, como sea. Mensual son en mexicanos 59 pesos, viene siendo unos $3, lo cual da un promedio, como ellos mismos dicen ahí, de 2 pesos mexicanos al día, que realmente no es mucho. Aunque por supuesto esto va a depender mucho de la situación particular de cada cual, ¿no? Porque por supuesto que todos tenemos prioridades. Sí les digo que en mi caso vale la pena porque no podía jugar prácticamente. La latencia, doy un clic y responde, o sea, no se puede. Y con el programa realmente puedo jugar. Estaba prácticamente asustado de decir no voy a poder jugar la temporada, pero como ven, pues ya tengo una solución, así que me verán por el mundo dando vueltas. Si me preguntan cómo y por qué funciona, pues para mí es muy simple. Usted tiene, por supuesto, la velocidad de internet, que va a ser muy importante, pero además usted tiene una distancia física también contra el servidor de Blizzard, de Diablo 4 en este caso, que esté más cercano a usted. ¿Y qué pasa? Que la aplicación esta, Here App, pues tiene también servidores distribuidos por todas las regiones. No solamente porque usted eligió allí Norteamérica o Suramérica, es solamente un servidor, tiene varios servidores en esa región. Si tú, por ejemplo, directamente contra el servidor de Blizzard, como es mi caso, tengo 400 ping, pero evidentemente contra el de ellos solamente tengo 150, y luego entre ellos y Blizzard tenga unos 15, 20 milisegundos más, porque ellos tienen servidores muy rápidos con muy buena conexión,
entonces viene dando unos 150, 170 como me da a mí el ping, y no necesariamente tengo que tirar directamente hacia Blizzard. Hay otra ventaja con este tipo de software que les quiero mencionar, y este cumple con esto bastante bien, y es el hecho de que a veces usted está en un país donde ciertos juegos, Apex, Clash of Clans, Royal, el mismo Diablo 4, hay regiones y países en los que no está, digamos, permitido, tiene algunas restricciones de conexión. Y este programa pues también nos va a ayudar a poder acceder a este tipo de juegos que no estén disponibles en nuestra región, porque al no ir directo hacia el servidor, tenerlo a él como intermediario, pues nos permite acceder a esto, ¿no? Cuando usted lo pruebe, tenga en mente que si por ejemplo ya usted tiene 300 megabytes de velocidad, es probable que no vea cambios, porque ya usted tiene una conexión muy buena. Pero si usted tiene problemas de latencia, definitivamente debería de probar este software y ver los resultados que le da. En el juego, no solo mencioné, con control R puedes ver tanto los FPS como la latencia, y así puedes comprobar, que es lo que yo tengo puesto en la parte inferior de la pantalla, si realmente le está mejorando o no los ping estos de los milisegundos contra el servidor. Y nada, mi gente, hasta aquí el video. Espero que les haya sido útil como me fue útil a mí. Recuerden que les dejo el link en la descripción. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. Como siempre, si el contenido que hago les gusta, dejen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.